a la nación a Dios, pero estas son las nuevas leyes que hay que obedecer. No tienes que obedecer las leyes de Dios. Es algo torcido, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿a qué Dios es al que están rededicando esta nación de Estados Unidos, verdad? Indudablemente es al Papa de Roma. Es esos decretos religiosos que ha emitido el Papa de Roma los que esta nación pretende que se obedezcan. El reposo en domingo, la adoración a la Trinidad, el decreto consalvi. Entonces, ¿realmente se está consagrando la nación a Dios o se está consagrando al Papa de Roma, a sus decretos religiosos que sí son obedecidos por el cristianismo, mientras que el cristianismo no quiere obedecer la ley de Dios? Entonces, este es ese poder engañoso. Lo tenemos ante nuestros propios ojos. Es un cristianismo masónico que ha llegado al punto de inventarse que Jesús murió a los 33 años. Y todo gira alrededor del número 33, solo porque ellos tienen que venerar al gran maestre de la masonería cristiana o religiosa, que es el Papa de Roma. Él es el que tiene el número 33, como ya se los he explicado, el nombre Robert, del Papa Robert Prevost, en numerología pitagórica da 33. Es de locos, es esta religión de ángeles de la que habló el apóstol Pablo, y que por supuesto él no se estaba refiriendo a ángeles buenos cuando habló de esta religión de ángeles que se establecería en el mundo, sino que se estaba refiriendo a una religión de ángeles caídos. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muchos cristianos caen bajo este poder engañoso cuando estos supuestos ministros de la cristiandad vienen en apariencia de humildad. ¿Verdad, hermanos? Ellos vienen así como si fueran pobres, pero no son pobres. Son multimillonarios y vienen predicándote otro evangelio y a otro Jesús, inclusive un evangelio fabricado por ángeles que no son de Dios, pero que sí vuelan por los cielos y que han tergiversado el cristianismo y lo han convertido en cristianismo masónico, donde todo gira alrededor del número 33, porque dice la palabra que el gran dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles del cielo, ángeles que eran buenos y se convirtieron en demonios, y el número es la tercera parte, es decir, 33.33. Y tan ciegos estamos que no podemos ver en este mundo. ¿Cómo es que este número se repite una y otra vez en el cristianismo precisamente? Lo cual nos revela que el cristianismo ha sido tergiversado, ha sido cambiado sutilmente para convertir las palabras de Jesús en ceremonias falsas, en rituales sin sentido, que además solo pueden ser realizados en las iglesias del imperio, ¿verdad, hermanos? No es que tú vas a hacer eso en la casa, no. Tienes que asistir a sus iglesias. Solo ahí es donde tú puedes ser salvado. De resto, en ningún otro lugar puedes ser salvado, ¿verdad? Es en los templos autorizados por el gobierno. Solo ahí puedes obtener salvación. Solo donde se le rinde culto a ángeles. Y tú puedes ver sus estatuas de ángeles por aquí y por allá. Si no estás ciego lo puedes ver, porque de eso se trata todo, de rendirle culto a ángeles, porque ellos son demonios y quieren ser idolatrados, quieren ser adorados de toda forma y manera, aun y cuando tú pienses que esos son ángeles buenos, y no lo son, son ángeles caídos. Y esta es la cristiandad masónica,
que mezcla el error con la verdad. Así sea un poquito, lo suficiente para que el siervo de Dios termine cayendo en idolatría y se pierda para siempre. Pero miremos, hermanos, la fidelidad de Dios. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El profeta Daniel estudiaba la profecía, la releía y no la entendía, ¿verdad? Y estuvo decaído a causa de la visión, como que él sabía que lo que se decía ahí era importante, pero no podía entenderlo. Entonces Daniel quedó quebrantado y espantado precisamente por esa visión, pero no entendía nada del significado de la visión. Sin embargo, de repente se le aparece un ángel a Daniel, el ángel Gabriel, y venía a ayudarlo. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué bello, hermanos. Al principio de sus ruegos. No fue por allá cuando ya Daniel había orado 100 veces, ¿verdad, hermanos? No. Al principio de sus ruegos fue dada la orden. Y la orden era: explícale a Daniel de qué trata la profecía. Yo pregunto esto, hermanos. ¿Acaso tú entendías las visiones del profeta Juan en el Apocalipsis? ¿O tal vez entendías tú las visiones del profeta Daniel? Las visiones de las bestias que él ve, las 4 bestias, la visión del pequeño cuerno, la visión de la 4ª bestia, más terrible que todas. O tal vez tú entendías la visión de las 70 semanas, o de las 2300 tardes y mañanas. O tal vez entendías las 2 bestias del Apocalipsis, la bestia romana y la bestia americana. Pues ninguna de esas visiones tú las entendías, pero Dios te las ha revelado, lo cual significa que eres muy amado. Y Dios te ha llamado para que seas advertido del terrible poder engañoso que opera sobre este mundo, el cual es el poder de la falsa religión cristiano-masónica, que ha tergiversado todo el cristianismo y toda la palabra de Dios. Es un tremendo engaño. Y si tú abres la Biblia, pareciera que Jesús en verdad te estuviera pidiendo que comieras una galleta y tomaras un vino, porque a ese nivel has sido adoctrinado desde niño, a través de todo medio, a través de la televisión, de la radio, del periódico. Es un poder increíblemente multimillonario que puede adoctrinarte y puede hacerte leer algo que no está diciendo Jesús. Y básicamente, cuando desde niño has sido entrenado y adoctrinado para leer las palabras de Jesús como en un sentido literal, entonces tú no entiendes el sentido espiritual. Tú básicamente entiendes que Jesús te pide que hay que comer un pan y hay que tomar un vino, porque has sido entrenado a entender las palabras de Jesús en su sentido literal, ¿verdad? Y es bastante absurdo, porque Jesús dice que Él habla en un sentido espiritual, y es en un sentido espiritual que debemos entender las palabras de Jesús, no en un sentido literal. Y por eso hoy Dios te llama a entender la profecía y el evangelio en su sentido espiritual, ¿verdad, hermanos? Por ahí vemos a muchos cristianos pensando que literalmente les van a poner una marca en la mano o en la frente, y como no ven que eso ocurre, no se aperciben.
porque son cristianos que han sido enseñados a leer la Biblia en un sentido literal, lo cual es bastante absurdo, ¿verdad? Porque es un libro espiritual. De manera que la marca en la frente o en la mano debe ser espiritual, no debe ser una marca literal. ¿Verdad, hermanos? Así que un ángel fue enviado para que Daniel pudiera entender, y afortunadamente entendió. Y así también tú hoy has sido llamado para que entiendas, y afortunadamente has venido entendiendo que la salvación no viene por la comida ni por la bebida, como si tuvieras que comer una galleta y luego tomar un vino, que además el vino se lo toma el sacerdote, a ti nada más te dan la galleta. Y sin embargo, solamente puedes comer la galleta en sus iglesias porque ellos son dueños de la galleta. Ellos la fabrican, ellos le ponen su sello y ellos son los que la tienen. Y si no vas a donde ellos, entonces no estás salvado. Y eso nunca fue lo que predicó Jesús, ¿verdad, hermanos? Nadie puede adueñarse de la salvación, ningún ser humano. La salvación es un regalo gratuito que Jesús le entrega a toda la humanidad. Y no hay un poder imperial que pueda decir, nosotros tenemos la salvación. Si no vienes aquí, no te salvas, como es lo que hace el Vaticano, ¿verdad? La salvación viene por la obediencia a la ley de Dios y por la fe hacia Dios. Pero ¿acaso es posible que una nación se declare como cristiana y entonces todos sus habitantes queden salvados por decreto de Estado, verdad? El concepto es realmente absurdo, sobre todo cuando esa misma nación está al mismo tiempo lanzando bombas indiscriminadamente sobre otras naciones, vendiéndole armas a esas otras naciones para que ataquen otras naciones, y luego cuando usan esas mismas armas para atacar a la misma nación que se las vendió, entonces los declaran terroristas. Al mismo tiempo, esta nación financia el negocio de las drogas ilícitas y también lícitas, mientras un puñado de individuos se hace más y más rico a costa de la mayoría de habitantes, inclusive de esa misma nación. ¿Cómo pudiera ser entonces que esa nación fuera llamada cristiana, verdad? Cuando nada de lo que hace es cristiano. Todo es un show, todo es una representación mediática de un cristianismo vacío, en donde nada de lo que se dice es lo que se hace. Es una nación que aparenta ser cristiana, pero que al contrario habla como dragón. Es decir, es una nación que dice una cosa y hace otra cosa. Estados Unidos está siendo rededicada, o más bien recatequizada, si es que alguna vez fue catequizada, porque por todas partes nosotros vemos a la nación de Estados Unidos siendo readoctrinada en la ideología católica, y esto está ocurriendo cada vez con más fuerza, y uno puede ver lo débil de mente que es el ser humano, cuando una nación entera puede ser convertida al catolicismo a través de la repetición mediática. Realmente, como seres humanos sin Jesús, somos muy débiles de mente, hermanos. Es de locos. Entonces miremos esto. ¿Qué son estos ángeles caídos que de repente tienen el poder para inducir al ser humano a la idolatría, inclusive a través